Les voy invitando a que tomemos asiento, por favor. Muy grato poder reunirnos esta mañana como iglesia del Señor, como hermanos que estamos en comunión unos con otros, prestos a escuchar lo que Él quiere enseñarnos a nosotros el día de hoy. Desde hoy y por los próximos domingos vamos a iniciar un estudio de un libro de la Biblia, una epístola. Por eso, de una vez la invitación para que no nos perdamos ningún episodio de aquí y por los próximos domingos. Y es una epístola muy interesante. Es de las pocas epístolas no escrita por el apóstol Pablo. Sabemos que buena parte de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Esta no fue escrita por Pablo. Fue escrita por otro hombre. Un hombre muy especial. Un hombre con unas características muy particulares. Y hoy vamos a tener como una mirada introductoria a esta epístola. Pero quisiera empezar llevándoles a que se imaginen el siguiente escenario. Imagínense por un momento ustedes haber crecido con su hermano o con su amigo, alguien muy cercano a la familia, haber compartido con él muchos episodios de su infancia, de su adolescencia, de su juventud. Diferentes episodios. Es parte de la ilustración que traigo esta mañana. Todo está fríamente calculado. Viene el lobo. Imagínense haber crecido con una persona, haber compartido. Piensen un momento en la persona con la que más compartieron en su infancia, en algunos casos de pronto infancia, adolescencia, juventud y hasta el día de hoy. Y que en algún momento de esa vida, esa persona les haya dicho que es el Salvador del mundo. ¿Qué pasaría por sus cabezas de pronto en ese momento? De pronto diría usted, uy, no, pero este se chavetó, se enloqueció, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? O de pronto, oiga, sí, este hombre era tan especial, tan diferente, tan particular, pero bueno, tampoco, no creo. Pues lo que le ocurrió a este personaje fue algo muy parecido. Y este personaje es Santiago. Y es la epístola que vamos a estudiar durante estos próximos domingos. Santiago, el hombre que creció, quien vivió, quien pasó los primeros años de su vida con quien sería el Salvador del mundo. El hermano del Señor Jesús. ¿Acaso Jesús tuvo hermanos?
Recuerdo conversando algunas veces con mi abuelita eh, que escuchar frases como estas le causaban total estupor. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús tenga hermanos? Eso es impensable. Pero la palabra del Señor en muchos pasajes enseña que Jesús tuvo hermanos. Recordamos aquel episodio por allá en Mateo, lo leo rápidamente. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: Maestro, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, todos aquellos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Un pasaje que algunos sacan de contexto y tratan de justificar que no es, pero sí lo es, y el texto es muy explícito y lo leemos. Jesús tenía hermanos, y el autor de este libro de Santiago fue uno de los hermanos del Señor. El día de hoy vamos a ver dos maneras, digamos, de abordar esta epístola como cualquier libro de las Sagradas Escrituras. Y es, primero, ir al trasfondo del texto. Y posteriormente, pues aproximarnos a la estructura y contenido, que es el que se va a ir desarrollando a lo largo de los siguientes domingos. Cuando nosotros estamos hablando del trasfondo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos, ¿a qué? ¿A qué? Ok, el contexto, el ambiente en el que se desarrolló el escrito. ¿Será que es importante conocer el contexto de un libro? Por supuesto. De hecho, el contexto de cualquier circunstancia es determinante para conocer, pues, qué es lo que está pasando y por qué se escribió el texto. Permite entender el propósito del autor en escribir ese libro. Y para nosotros comprender el trasfondo, pues es muy importante aproximarnos ¿a quién? Al autor del libro. Es muy importante. ¿A quién más? Bueno, sí, la época. Los destinatarios, el auditorio a quien va dirigida la carta o el mensaje. Es muy importante cada vez que nos aproximamos al estudio de un libro de las Sagradas Escrituras, indagar sobre el autor, indagar sobre el contexto en el cual el autor escribió el libro, las circunstancias que estaban acaeciendo a su alrededor y, por supuesto, las personas a quien iba dirigido el texto. Eso nos va a permitir comprender mucho mejor el texto cuando lo leemos. Y el Señor nos va a permitir desarrollar la sabiduría necesaria para interpretarlo correctamente. Bien, dado que estamos hablando de un texto, y como suele ocurrir en la Biblia, textos muy antiguos, pues es muy importante aproximarnos a esa perspectiva tradicional, aproximarnos a lo que se ha dicho a través del tiempo sobre ese autor y ese texto. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 1. Yo
Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Empieza el texto haciendo una presentación del autor, que se llama ¿cómo? Santiago. ¿Qué más nos dice del autor? Que es esclavo de Dios, se autodenomina esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué más nos dice? Pero hasta esa coma, ¿qué más nos dice él de sí mismo? Hace una descripción detallada de quién es. Parece ser una presentación muy escueta, ¿no? Sí, cuando hay una ponencia, cuando uno está en un congreso de X o Y cosa y hay un ponente, pues se hace una presentación muy detallada del ponente, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde ha estudiado? ¿Qué ha publicado? Se hace una lista importante, ¿no? Y entre más robusto es la presentación, pues uno queda como más impresionado. Uy, ¿quién va a hablar? Es un duro, o sea, es un duro, entonces toca estar atentos, ponerle cuidado. Sin embargo, llama mucho la atención que esta presentación es muy escueta, aparentemente. Aparentemente. Él se presenta como Santiago. En algunas versiones dice como siervo, aquí lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, esclavo, que es lo mismo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Nombres como Santiago, o nombres como Jacob, Yago, Tiago, Diego, son variantes, sí, son variantes del nombre Jacob, que es el que muchas veces se ha traducido como Santiago. Entonces, si ustedes quieren de ahora en adelante llamar al hermano Santiago como hermano Jacob, lo pueden hacer. O como el hermano Tiago, lo pueden hacer. No te pondrías bravo, ¿no es cierto, hermano? Los jacobianos. Exactamente, entonces tienen libertad, hermanos, de llamar a nuestros hermanos Santiagos aquí como Tiago, si sería como el nombre artístico, si quieren, así. ¿Bien? Pero ¿a qué Santiago se está refiriendo acá? Algunos sugieren que podría haber sido el autor de este libro, Santiago el hermano, ¿de quién? ¿Recuerdan? Bueno, ese es el otro, la mayoría de consenso que ha habido es sobre él, pero ¿cuál podría haber sido? Exacto, el hermano de Juan, ¿sí? Hijos de Zebedeo. Sin embargo, ¿qué pasó con este Santiago? Me gustaría que miráramos rápidamente en Hechos capítulo 12. Hechos 12, versículos 1 y versículo 2. Dice Hechos 12, 1 y 2. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa, este ya es otro Herodes, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un Herodes? Este es el otro, este es sobrino de Herodes Antipas, aquel que había asesinado a Juan el Bautista y el que se burló del Señor Jesús. Este era otra joya. En ese tiempo el rey Herodes Agripa, el sobrino, comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. El hermano de Juan, Santiago, muy probablemente fue asesinado, martirizado, torturado en el año 44 después de Cristo.
es decir, unos pocos años después de la resurrección de Jesús, ¿sí?, el hermano de Juan, el apóstol Santiago, fue martirizado. Sin embargo, también existe un consenso en que el libro de Santiago probablemente fue escrito después, varios años después, ¿sí? Entonces se empieza a descartar que haya sido este Santiago, hermano de Juan, el autor del libro de Santiago. Ahora, ¿quién era el otro que podía haber sido el autor? Pues muchos eruditos, digamos que apoyándose también en la historia misma, pues han llegado al consenso de que este Santiago tenía que ser una persona muy representativa. ¿Por qué? Porque la manera como él se presenta, implícitamente, ¿qué está tratando de decir con ello? Está saludándole a todos: hola, yo soy Santiago. Pues si él está saludando al auditorio como soy Santiago, es porque estamos hablando de un hombre que era ampliamente reconocido. O sea, no era un pelagato, ¿sí?, el autor de este libro. Estamos hablando de un hombre que tenía un reconocimiento importante en la iglesia primitiva, ¿sí?, y por los destinatarios que son, vamos a ver que eran muchos destinatarios, pues parece que era un hombre muy, pero muy reconocido en la iglesia. Él se presenta como Santiago, siervo de Dios. Él sabía que con el simple nombre iba a ser reconocido. Era un hombre que representaba autoridad, un hombre y un nombre que representaba autoridad. Y una autoridad y posesión, como ya les dije, muy reconocida. Cuando se fue configurando los libros del Nuevo Testamento y se fue como decidiendo cuáles iban a ser los libros más reconocidos, uno de los criterios para hacer ese reconocimiento era la autoridad apostólica. El reconocimiento que tenía en todas las iglesias del mundo conocido hasta entonces. A veces uno, 2000 años después, cree, tal vez por lo que he escuchado, lo que le han enseñado, lo que en el mundo académico se dice, que eso fueron ahí en una noche de juegos que de pronto ahí como que les dio por la cabeza a ver qué libros metían, iban incorporando a lo que iban a llamar la Biblia. Y que eso de la Biblia es un poco de libros ahí acomodados y que se fueron juntando y listo, dijeron que esos eran y ahí quedó. Claro, de alguna manera venden esa idea para tratar de hacer creer que realmente la palabra de Dios es un compendio de textos incorporados arbitrariamente. Pero en la historia de los primeros siglos de la iglesia, y hay muchos testimonios al respecto, había un cuidado minucioso para reconocer cuál libro era realmente un libro de procedencia de algún testigo presencial e incluso un apóstol o alguien muy cercano a Jesús como autor de ese texto. Y esos libros que cumplieran como esos requisitos eran libros que empezaban a ser muy respetados y muy considerados. Entonces es claro que este Santiago era un hombre muy, muy importante. Ahora, si el ser testigo era un criterio importante, pues era evidente pensar que Santiago, el hermano del Señor Jesús, no solamente había sido un testigo ocular de la vida de Jesús, sino que había sido un testigo presencial. Y aquí encontramos dos elementos supremamente poderosos que pueden constituirse en elementos testimoniales de lo que fue la vida y obra del Señor Jesús. Y encontramos elementos que nos permiten entender que Jesús fue un personaje histórico, no es un mito, es real. Y es tan real que testimonios alrededor
empiezan a legitimar esa idea. Claro, ¿quién más sino el hermano del Señor Jesús, quien podía dar testimonio de la vida de Jesús, ¿sí?, y de las enseñanzas de Jesús? Pensemos un momento en nuestros hermanos de carne. ¿Sí? Todos los que somos hermanos, yo creo que conocemos muy bien a nuestros hermanos, porque hemos crecido con ellos, ¿no? Entonces nosotros hemos conocido los lados flacos de nuestros hermanos, sus fortalezas, hemos peleado con ellos, les reconocemos también sus cosas buenas. Los hermanos conocemos muy bien con quienes hemos crecido. Y seguramente Santiago no era la excepción. Él tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca a Jesús. Y cuando leemos el libro de Santiago, esto es abrebocas para que no se pierdan ninguno de estos estudios, pues vamos a leer de primera mano a alguien que vivió con Jesús, que lo conoció desde chiquito, que vivió con él esas épocas que hoy nosotros consideramos difíciles en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo habrá sido Jesús en la adolescencia, por ejemplo? Una etapa tan difícil, tan complicada, pero bueno, Jesús fue adolescente. Esa etapa de niñez. ¿Jesús fue niño? Por supuesto. ¿Cómo habrá vivido Jesús esa etapa de niñez? Bueno, Santiago estuvo cerca a Jesús, vivió esas etapas con Jesús. Y después lo que vemos que escribe Santiago es de un hombre que conocía profundamente a Jesús. No solamente sus enseñanzas, sino cómo su vida había sido una proyección de lo que él era en esencia. Porque sabemos que Jesús no pecó. Fue niño, pero no pecó. Fue adolescente, pero no pecó. Fue adulto, pero no pecó. Santiago, un hombre que fue testigo ocular y presencial. ¿Qué testimonios existen en la iglesia primitiva sobre este libro? Me llamaba mucho la atención estudiar sobre cómo desde el año 96 después de Cristo ya hay registros sobre la existencia de ese libro. Esa es una fecha muy próxima al momento en que fue escrito el libro de Santiago. Es decir, no estamos hablando de un texto que una persona X o Y escribió y le dio por poner nombre de Santiago, sino que Clemente, que es uno de los padres de la iglesia, hace referencia en el año 96, es decir, en el mismo siglo en que existió Jesús y existió Santiago, se habla de la existencia y de la validez de este libro. Más adelante, Orígenes, en el siglo III, en una epístola que él escribió sobre Romanos, ¿sí?, un comentario sobre la epístola de los Romanos, él cita varias veces el libro de Santiago y allí está reconociendo que este Santiago era el hermano del Señor Jesús. Es decir, estamos hablando de una tradición de, podemos decirlo en plural, miles de años. Un hombre desconocido no habría causado tanto impacto con un libro como estos. Y eso nos permite a nosotros, por deducción, empezar a entender que esa tradición no simplemente ha sido una tradición construida de manera arbitraria, sino que ha sido una tradición construida a partir de un cuidadoso ejercicio de preservar una información que se ha transmitido de generación en generación. ¿Quién fue este Santiago? Vamos a ir a Mateo, capítulo 13.
¿Qué otros detalles podemos ver de este Santiago? Entonces, partimos con el que arrancamos esta mañana, el versículo 55 del capítulo 13 de Mateo. Leamos desde el 53. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Mateo 13, 55. 13, 55. Entonces, se hace distinción una vez más de quién es este Santiago. Santiago, el hermano del Señor. Por eso es que va a haber una relación, entendiendo esta perspectiva, entre las enseñanzas de Santiago y lo que era la persona de Jesús y sus enseñanzas. O sea, empieza a tener muchísimo sentido por la estructura que tiene el libro de Santiago y las enseñanzas que transmite el libro de Santiago. Sin embargo, es muy interesante que en los primeros años de vida de Santiago, no sabemos desde qué momento surgió, pero tuvo una posición frente a Jesús. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 7, versículo 5. Vamos a leer desde el 1. Juan 7:1. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Versículo 5. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Es muy interesante este episodio temprano en la vida de Santiago. Santiago era hermano de Jesús, pero no siempre creyó en Jesús. Y había estado viviendo con Jesús. Eso me resulta muy interesante, ¿no? A veces el hecho de ser parte de la familia no me hace, ¿sí?, o no me concede a mí los derechos de ser creyente. Santiago creció con su hermano mayor, Jesús. Pero cuando leemos este pasaje nos damos cuenta de una postura muy escéptica, no solamente de él, sino porque está hablando de sus hermanos, o sea, está hablando que había una posición generalizada de sus propios hermanos, ¿sí? Y lo vemos en un son de burla, ¿sí?, cuando están hablándole a Jesús prácticamente. No creían en él. Y pues uno dice, venga, pues si no creía en Jesús habiendo vivido con Jesús, entonces ¿qué más necesita? O sea, es decir, ¿quién puede más llegarle a predicar el evangelio si estando ahí con Jesús no creyó en el Señor Jesús? Bueno, él tenía que tomar una decisión personal. No era suficiente ser parte de la familia de Jesús. No era suficiente.
No era suficiente de pronto, siendo más pequeño, más joven, jugar con Jesús, reír con Jesús. Tenía que tomar una decisión personal por Cristo. Y la tomó en algún momento de su vida. ¿Cuándo? No sabemos cuándo la tomó, pero hay algunos indicios que podrían sugerir en qué momento, en qué etapa de la vida de Santiago realmente él toma una decisión personal por Cristo. Vamos a ir ahora a Primera de Corintios 15:7. Primera de Corintios 15:7. Dice aquí el versículo 7. Es el gran pasaje de la resurrección de Jesús, ¿no? Dice el versículo, veamos desde el versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Es muy interesante que la aparición de Jesús a Santiago pareciera haberse dado en un momento muy particular, no con otros muchos, sino solo con Santiago, con su hermano. No sabemos si fue ese momento el determinante para que Santiago reconociera a Jesús, no ya como su hermano, como el buena gente de la familia, como el chévere, como la oveja blanca porque yo soy la oveja negra. No, el momento que reconoce a Jesús como su Salvador. Jesús se le aparece a Santiago resucitado y seguramente ese momento fue un punto de quiebre para que Santiago decidiera servirle al Señor. Y vaya que sí le sirvió. Dice Gálatas más adelante que Saulo, una vez convertido, fue a buscar a Pedro y fue a buscar a Santiago. Ya estamos hablando de un tiempo después, cuando la iglesia ya había iniciado su proceso de crecimiento. Sabemos que Pedro a principios de la iglesia, en los inicios de la iglesia, era un hombre, era la cabeza visible. Y Saulo cuando se convierte y se convierte en Pablo, pasa a llamarse Pablo, va a visitar allí en Jerusalén a Pedro y a Santiago, que ya en ese momento tenía una autoridad. Dice Gálatas 2:9, no lo voy a leer ya por tiempo, pero dice Gálatas 2:9 que Pablo reconoce a Santiago como uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Y en el libro de Hechos, en 3 ocasiones, se le menciona como líder de la iglesia en Jerusalén. Por ejemplo, en Hechos 15, cuando se habla de que Santiago presidió el concilio de Jerusalén. Es muy interesante ese crecimiento que fue teniendo Santiago en tan poco tiempo. Pero crecimiento que solo era posible después de haber tomado una decisión por Cristo.
Tan popular era Santiago que hasta los mismos líderes de la oposición reconocían su liderazgo. Y de hecho Santiago murió. Algunos sugieren que hacia el año 62 después de Cristo. Santiago muere martirizado, muere apedreado. Ese dato lo ha dado Josefo, otro de los historiadores de la antigüedad, quien refiere pues la muerte, porque en el Nuevo Testamento no se habla de la muerte de Santiago, pero este es un dato histórico extrabíblico que nos lleva a confirmar que Santiago era un personaje histórico, era real y pues donde se detalla la importancia que tenía en la iglesia primitiva. Eusebio, otro historiador, cita a Santiago y dice algo muy interesante. Dice que Santiago fue testigo para judíos y griegos de que Jesús era el Cristo. Y lo dice en su célebre libro Historia Eclesiástica. Es decir, que estamos frente al autor de un libro que había sido familiar, había sido el hermano del Señor, que había vivido con el Señor Jesús, que al principio fue escéptico de Jesús, pero que después que comprendió, lo dio todo por el Señor. Tanto fue así que terminó siendo apedreado por el Evangelio. ¿No nos parece impresionante eso, hermanos? ¿Se imaginan morir apedreado? Yo recuerdo cuando niños jugábamos a lanzarnos pepas de mirto y esa vaina le daban a uno un pepazo en la cabeza y esa vaina dolía, ¿sí? Imagínense lo que significa morir apedreado. Bueno, ese fue el destino de Santiago. De hecho, uno de los milagros que aún no es posible entender del cristianismo es que la gente decidiera morir por su fe. No morir llevándose al otro encima, como hacen algunos radicales musulmanes, que ellos se llaman mártires. Pero mártires es matando a 3.000 por delante, 500. No, lo que hicieron los cristianos fue lo que de alguna manera llevó a que el cristianismo creciera tanto en los primeros siglos. Porque naturalmente hablando, pues la persecución lo que debió haber generado fue pues que en poco tiempo el cristianismo se acabara. Pero el cristianismo generó todo el efecto contrario. El cristianismo se expandió y ese es un fenómeno social que nos permite ver que el cristianismo se sale de cualquier paradigma humano. Y testimonios como los de Santiago, el hermano del Señor, muestran que el cristianismo es real. No estamos hablando de mitos ni de supuestos, es completamente real. Bueno, ya hablamos un poco del autor, ¿sí? Ya hablamos un poco de sus características, ya hablamos de su liderazgo en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. Ahora hablemos en este último ratico que tenemos de la audiencia original. ¿A quiénes se escribió esta carta de Santiago? Porque eso nos va a permitir entender mucho mejor el pasaje. Vamos nuevamente a Santiago. Vamos al versículo 1. Ya algunos dirán, uy, hasta ahora en el 1 y mire ya todo lo que ha pasado. Tranquilos que no vamos a pasar del versículo 1 el día de hoy. No se preocupen. Volvamos a leer el versículo 1. Dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos en el mundo. Reciban mis saludos. Y dice el versículo, ese lo voy a leer nomás para que lo tengamos allí. El versículo, la primera parte del versículo 1 dice, mis amados hermanos.
Un hombre que se está dirigiendo a una audiencia con la cual muestra una fuerte empatía, una cercanía. Más allá que de pronto los conociera a todos o no, probablemente no los conocía a todos, pero que había un elemento que lo acercaba o los acercaba, y era Jesucristo mismo. Y está saludando a los hermanos creyentes, ¿sí?, a las 12 tribus que habían sido dispersadas alrededor del mundo conocido hasta entonces. Y tal vez especialmente a quienes estaban en las regiones más próximas, porque sí hubo un fenómeno que se dio al principio de la iglesia. ¿Cuál fue? Cuando nació la iglesia en Jerusalén, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a haber persecución. No fue fácil esos primeros años del cristianismo. Y empezó a sufrir persecución. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón para ser perseguidos? Así es, gracias. Miremos rápidamente Hechos 8. Dice Hechos 8, versículo 1. Hechos 8:1 dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaban a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metían en la cárcel. Los primeros años del cristianismo fue una cosa tremenda, ¿no? Al principio perseguidos por los judíos, ¿sí?, porque consideraban a los cristianos como una secta y los perseguían, y era una cosa, era una purga, literalmente. Y después se suma lo que comentaba Sonia hace un momento, ¿no? Para el Imperio Romano empezó a ser una amenaza el cristianismo. Y empieza esa persecución fuerte que obligó a muchos judíos, cristianos judíos, ¿sí?, a dispersarse alrededor. Fue una situación dolorosa, una época dura, pero fue un instrumento que el Señor permitió para que el cristianismo se expandiera. A veces cuando nosotros vemos en la vida situaciones difíciles, estas situaciones están siempre en las manos del Señor. Él tiene un propósito con cada cosa que ocurre en nuestras vidas. Llámense difíciles, llámense terribles, llámense aterradoras. Él está al control de ello porque tiene planes para lo bueno y no para lo malo, como dice Jeremías 29. Entonces, volviendo a Santiago, Santiago está escribiéndoles a aquellos que habían sido dispersados por causa del evangelio. Podemos ver a lo largo del libro de Santiago, y lo vamos a ver más adelante. Más adelante no hoy, sino en los siguientes domingos. Santiago tenía un afecto especial por los creyentes, por los cristianos que tenían ese origen judío. Estos creyentes que habían entendido que todo lo que se había hablado en la ley judía se había cumplido en Jesucristo, pero que les había tocado huir. Y Santiago les escribe con mucho amor a cada uno de ellos. Es una palabra de aliento en medio
de la persecución. Si estás viviendo un momento de persecución en este momento, un momento difícil, porque los momentos de persecución son momentos difíciles, creo que el libro de Santiago puede ser un instrumento muy valioso para cómo vivir en esos momentos de dificultad. Porque realmente el libro de Santiago, y ya acercándonos un poco al carácter de la epístola, es eso. O sea, cómo vivir eso que creemos en medio de la dificultad. Porque esa es otra cosa, ¿no? Cómo vivir la vida cristiana, pues al interior de la iglesia, el domingo, pues es muy sencillo. Pero cómo vivir la vida cristiana allá en el trabajo, donde me tienen aquí, donde me están maltratando. O en medio de pronto de la familia que es inconversa, que han decidido no volverme a hablar, hacerme a un lado. ¿Cómo ser cristiano en medio de esas situaciones? Pues es lo que buscaba de alguna manera esta epístola de Santiago. Este es un texto práctico. Este es un manual muy práctico. Muy diferente, por ejemplo, menciónenme ustedes, una epístola que sea muy teórica, muy doctrinal en el Nuevo Testamento. Efesios, ¿sí? Romanos, ¿sí? Para estudiar la doctrina cristiana, los fundamentos. Claro, irnos a Romanos, ir a Efesios, es una cosa maravillosa porque nos permite entender el ABC de lo que son las creencias del cristianismo. Pero el libro de Santiago es un libro muy práctico. ¿Por qué? Porque es cómo atender a la persona que está viviendo en medio de la dificultad. En este caso, a los hermanos que estaban dispersos. Y pues ustedes saben lo que implica ser refugiado en otro escenario, ¿no? Cuando uno ha tenido que salir de su tierra por causa de la violencia, y eso que sí que lo hemos vivido aquí en Colombia, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con personas que han vivido el conflicto armado. Sí, alguna vez una alumna de la universidad me contaba, ella era víctima del conflicto armado, y me contaba cómo ella vio a su esposo, cómo lo asesinaban. Cuando llegaron los paramilitares al norte de Colombia, en la región de Córdoba, y ella vio cómo a su esposo lo mataron frente a sus ojos, y a uno de sus hijos. Y le dieron, no recuerdo en el momento cuántas horas para que ella saliera. Tenía su comodidad, tenía su finca, y tuvo que salir y dejarlo todo y empezar de cero. Claro, escuchar esos testimonios lo quebrantan a uno profundamente, ¿no? Porque uno ya percibe la realidad del conflicto armado más cerquita. No es de la comodidad de la ciudad o los municipios más próximos al centro del país. Pero cuentan las dificultades que tienen que vivir en medio de esa nueva realidad. Estar en la dispersión, ¿no? Estar refugiados en otro sitio. Bien, pues a ellos les escribe Santiago. No es una carta de adoctrinamiento sobre cuestiones teológicas, pero sí es una carta en la que se busca llevar a los creyentes a ser hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:22. Ese es el propósito de Santiago, llevar a que estos creyentes reafirmen más su fe y puedan experimentar lo que es la vida cristiana. Es decir, mostrar el carácter de Cristo en mi propia vida, en la cotidianidad. Cómo soy en la cocina, cómo soy en la casa con mis hijos, cómo soy en el trabajo, cómo soy en el estudio, cómo soy en el vecindario. Es eso. Cómo yo con mi vida reflejo el carácter de Cristo, la conducta cristiana.
Y vaya que cuando lo vemos desde esa perspectiva, entonces sí que necesitamos ese manual en nuestra vida. Porque lamentablemente muchos de nosotros muchas veces no hemos actuado como corresponde al carácter de aquel que se dice llamar Hijo de Dios. Hay una particularidad también en cuanto a la característica de esta epístola y es una intensidad significativa que nos remonta mucho a esos libros que les han llamado sapienciales, ¿no? Los libros de sabiduría, de proverbios, por ejemplo. Hay una correlación muy fuerte entre muchos de los proverbios que uno encuentra allí en el Antiguo Testamento y la manera como lo maneja Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque Proverbios es un libro de sabiduría, ¿para qué? Práctica, o sea, para vivir la vida cotidiana. Proverbios es un manual de vida, ¿sí? Y bueno, Santiago toma muchos elementos de Proverbios. De hecho, es un libro que es muy gráfico, porque usa muchas figuras de la cotidianidad, como también ocurre en Proverbios, para enseñar profundas lecciones de vida. Y yo creo que eso es algo que nos gusta muchísimo. Nosotros somos muy gráficos, hablábamos con Diana el viernes, ¿no? Somos muy visuales. Si nosotros aprendemos viendo cosas, viendo figuras, ¿sí? Ilustraciones. Y Santiago en este manual quiere a través de representaciones gráficas, ilustrativas, llevarnos a nosotros a entender cómo es eso. Por ejemplo, el timón que mueve un barco, cómo lo asemeja Santiago con la lengua, ¿no? Que termina moviendo ese gran barco de nuestras vidas y que nos puede llevar a cometer grandes errores o grandes aciertos en nuestra vida también. Temas como la sabiduría, temas como el uso de la lengua, temas como el no juzgar, temas como la paciencia, son temas que encontramos en Proverbios y son temas que vamos a ver mucho, de manera muy recurrente, en el libro de Santiago. Ya empezó la bulla, ya voy a acabar. Sí. Ese es el mejor anuncio de que se acabó el tiempo. Son lecciones para la vida. Es un test. Sí, hemos hecho en diferentes grupos test, ¿no? Recuerdo en el último taller de padres, sí, hicimos un test, hicimos una evaluación, ¿no? Frente a un tema muy concreto. Sí, bueno, esta epístola de Santiago muchas veces se convierte en eso, un test que nos mide. ¿Cómo estamos frente al Señor en lo que respecta a nuestra vida? Entonces, van a ser de aquí en adelante, no recuerdo muy bien, van a ser creo que 12 domingos que vamos a tener, más o menos por el rango, 12 domingos para que por favor no se pierdan, ¿sí? No se pierdan este maravilloso estudio que el Señor nos va a permitir hacer a todos. 12 exámenes, 12 test que vamos a estar trabajando domingo a domingo. Un área, un aspecto de nuestras vidas para que el Señor nos mueva como creyentes a ser no tan solamente oidores, sino hacedores. El Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, así vamos llegando al final de nuestra reunión.